Hola a todos, ¿cómo están? Este es un laboratorio grabado en horario extemporáneo para hacer algunos ejercicios del modelo dinámico con producción. Vamos un poquito atrasados, ya nos falta ver el modelo de política fiscal, bueno, más bien política fiscal en este modelo y dinero en este modelo. Eh, Política fiscal es muy sencillo, el próximo laboratorio vamos a hacer ejercicios y el de dinero también es bastante sencillo. Lo novedoso va a llegar cuando entremos a economía abierta. Pero bueno, por el momento vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Voy a compartir pantalla para que vean qué ejercicios vamos a hacer. Van a ser de el laboratorio que hicimos el lunes pasado. En particular, vamos a hacer primero el ejercicio 5 de Moodle, que nos dice, considera el caso de un individuo que habita en una economía con producción que vive dos periodos. Este es el primer modelo que aparece en las notas del vicerrector, que es el modelo dinámico con producción sin mercado laboral y que es producción propia. Es lo que dice ahí. El individuo está limitado a trabajar en su propia empresa y a él le pertenece toda su producción. En particular, este ejemplo va a ser de resolver el problema de un individuo en particular, o sea que no estamos resolviendo el equilibrio general, sino el problema de uno solo. Ahorita vamos a ver qué nos están diciendo. Entonces, ahí les dejé el problema unos segundos para que vean de qué dice y después nos pregunta cuál de las siguientes es la verdadera, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir el pizarrón para ya comenzar con este ejercicio. Ahí está. Entonces, vamos a ir escribiendo los datos que nos dan. Nos dicen que es un individuo que habita una economía con producción que vive dos periodos. Le va a poner agente. ¿Y por qué no le va a poner agente representativo? Porque, como les dije hace unos momentos, no es que solo sea un individuo, sino que en esta economía probablemente hay muchos individuos, pero ahorita el problema que vamos a resolver es solo para uno, ¿no? Entonces le va a poner agente que tiene preferencias Cobb Douglas. Aquí está, Cobb Douglas. Y produce con tecnología también Cobb Douglas. Ahí está. Ahora, esta economía solo vive dos periodos, ¿no? Pero de todos modos podemos plantear el problema general. Y en particular, esta empresa con tecnología Cobb Douglas experimenta un cambio en productividad. Es decir, en el segundo periodo tiene una mejor tecnología. La productividad total de los factores, o sea, A, es mayor en el segundo periodo. Esperen un segundo. Ahí está. Se dejó de ver un segundo. Como les estaba diciendo, esta empresa experimenta un cambio de productividad, diría permanente, pero como solo son dos periodos, pues en el siguiente periodo es más productiva. Y lo que nos dice es que el individuo puede participar en el mercado de crédito, o sea, se puede endeudar y puede ahorrar obviamente en el primer periodo para recibir los frutos en el segundo periodo, y nos da una condición de mercado que es la siguiente. Es esta. Lo voy a escribir, yo creo que lo voy a escribir de este lado. De este lado estaba diciendo que lo iba a escribir aquí. Le voy a poner tasa de interés. Beta por 1 más R1 es igual a 1. Ya le voy a poner 0 sin querer, es igual a 1. Ahí está. ¿Qué significa esto? Pues bueno, como les comenté hace unos segundos, estamos resolviendo el problema de un agente, en una economía de muchos agentes. Y el mercado lo que nos dice es que esta tasa de interés, este factor de interés es igual a 1 sobre beta, o alternativamente beta por el factor de interés es igual a 1, ¿no? Es una condición de mercado dada y el individuo pues es un individuo competitivo. Entonces la toma como dada y ya, no hace más preguntas. Y lo que nos están pidiendo es comparar el empleo en el primer periodo y en el segundo periodo y el consumo en el primer periodo y en el segundo periodo, ¿no? Entonces, como siempre lo hemos hecho a lo largo de esta materia, pues vamos a resolver el problema de este individuo. El individuo lo que quiere es maximizar su función de utilidad de toda la vida, que voy a escribirla en términos de suma. En lugar de ponerle infinito le pongo un 2 porque solo hay dos periodos y es convencional con Douglas. Bt elevado a t menos 1, programa logaritmo natural de h que se mantiene fija menos lt más logaritmo natural de ct. Ahí está.
Ese sería el problema a maximizar. En realidad, esta LT, pues estamos hablando de un solo agente, ¿no? Entonces, lo más correcto sería que le pusiera N, ¿no? Pero da igual, o sea, llegamos al mismo resultado. Solo estamos resolviendo para un individuo, ¿no? N. Y esto va a estar sujeto a ¿qué cosas? Pues a sus dos restricciones presupuestarias, una para cada periodo, ¿no? En el primer periodo puede consumir y puede contratar deuda o ahorrar, y eso tiene que ser igual a su producción, que es Y1, ¿no? Y aquí nada más les voy a poner entre paréntesis, recordar que esa función de producción es Cobb-Douglas. AT, LT elevado a la 1 menos alfa. Y de este lado pondríamos más 1 más R0, B0, pero no nos dijeron que tuviera herencias o del pasado, ¿no? Entonces pues, lo dejamos en blanco. Y en el segundo periodo se acaba la economía. Entonces también puede consumir, pero ya no puede contratar bonos. Eso ya lo vimos hace muchos laboratorios en las economías de periodos. Entonces ese término desaparece y va a consumir lo que haya producido en ese periodo más lo que haya ahorrado, si es que ahorró algo, ¿no? Y si se endeudó, pues va a tener que cubrir esas obligaciones financieras, ¿no? Va a estar sujeto a estas dos cosas, ¿no? Como siempre, las variables de decisión son su esfuerzo laboral, su consumo y los bonos que contrata, ¿no? En ese primer periodo. Si tomamos las condiciones de primer orden, en realidad estamos escogiendo 4 variables. El trabajo en el primer periodo, el trabajo en el segundo periodo, más bien 5 variables. El trabajo en los 2 periodos, el consumo en los siguientes 2 periodos y los bonos, que nada más hay bonos en este periodo, ¿no? Entonces escoge 5 variables, pero para hacerlo en general, simplemente derivemos respecto a cualquier NP, ¿no? Derivando respecto al esfuerzo laboral, obtendríamos beta elevado a la t-1 por gamma sobre h menos nt. Y esto tiene que ser igual a la derivada de este objeto de aquí, que sería nada más que, en estricto sentido, este individuo estaría recibiendo, en lugar de la YT, la Y1 estaría recibiendo W por NT más pi, que es lo que le da la empresa, ¿no? Pero bueno, como les dije, lo podemos escribir así o podemos ponerle una L, o sea, da igual. Como es producción propia, pues, o sea, no hay ningún problema con eso. Entonces, si derivamos respecto a NT o a LT, como ustedes gusten, o si lo derivaran respecto a esto, sería exactamente lo mismo. Obtendríamos de este lado izquierdo, de este lado derecho, perdón, lambda 1 por lambda, dije lambda 1 porque es la restricción de este periodo, pero como no estamos haciendo respecto a L1, en realidad es lambda t. Lambda t, y ahora sí la derivada, ¿dónde aparece LT del periodo t? Pues aparece aquí, ¿no? En esta y, que es esto de aquí. Y que es la derivada de la función de producción o el producto marginal del trabajo, ¿no? Que ya lo hemos trabajado muchas veces, así. Y por otro lado, si derivamos respecto al consumo en un periodo t, puede ser el primero o el segundo, obtenemos de esta expresión beta elevado a la t-1 sobre ct, y esto tiene que ser igual a el consumo en el periodo t, ¿no? Que sería cualquiera de estos dos multiplicado por la lambda, o sea, la restricción, el multiplicador de Lagrange de la restricción de ese periodo, ¿no? Entonces aparecería esto, lambda t. Ahora, adicionalmente, cuando derivamos respecto a los bonos, le puedo poner bt, pero en realidad nada más hay bonos en un periodo, bonos en el primer periodo, ¿no? Entonces le voy a poner b1 y obtendríamos simplemente la lambda asociada a esta primera restricción, que sería lambda 1, con un signo negativo, pero sabemos que nos va a quedar positivo cuando los intercambiemos, y la lambda del siguiente periodo multiplicado por esta tasa de interés, ¿no? 1 más R1, lambda 2, ¿no? Y ¿qué podemos hacer? Pues podemos combinar estas dos condiciones de eficiencia, más bien estas dos condiciones de primer orden, y ¿cómo haríamos eso? Pues simplemente sustituyendo ese lambda t ahí, se cancelan estas bts, esta de aquí y esta de aquí, y este ct que está dividiendo pasa multiplicando, y todo eso para obtener la condición de eficiencia intratemporal, que es la que ya hemos trabajado mucho tiempo, y que ya no sabemos bastante bien. Y podría escribir este término de aquí como está, que es el producto marginal del trabajo, o alternativamente, por las propiedades de la función de producción Cobb-Douglas, sabemos que si lo multiplicamos y dividimos por LT, obtenemos esta expresión de aquí. 1 menos alfa, y LT
sobre L de T, que esto también es el producto marginal de trabajo. Simplemente lo multiplicamos y lo dividimos por LT para que nos quedara una expresión de esta forma, ¿no? Pero pues no es necesario, lo podemos dejar de cualquier forma. Yo lo puse así nada más para que vieran, para que tengamos muy presente que lo podemos escribir de las dos formas, pero pues da igual, de la forma en que ustedes gusten, es correcto. Esta sería la primera condición de eficiencia, que nosotros le hemos llamado muchas veces intra, y alternativamente, si en estos lambdas sustituimos lo que debería venir de estos consumos, o sea, de esta condición de primer orden, tendríamos que lambda 1 es igual a beta elevado a la 1 menos 1, o sea, a la 0, que sería un 1, sobre C1, y lambda 2 es igual a beta elevado a la 2 menos 1, o sea, 1, sobre C2, ¿no? Que esto sabemos que simplemente es 1 sobre C1, y esto es beta sobre C2, ¿no? Y si eso lo ponemos ahí, obtenemos la ya conocida ecuación de Euler, ¿no? O condición de eficiencia intertemporal. Ahí está. Ahora, ¿para qué queremos estas dos ecuaciones? ¿Qué estábamos buscando? Pues estábamos buscando el empleo de equilibrio, ¿no? Voy a poner inter. Estábamos buscando el empleo de equilibrio y estábamos buscando los consumos de equilibrio. ¿Para qué hicimos todo esto? Bueno, hicimos todo esto porque quería llegar a estas dos condiciones, ¿no? A la intra y a la inter. Y ahorita van a ver por qué. El problema por hipótesis nos dijo que la tasa de interés de mercado era tal que se cumplía esta ecuación. Y si se fijan, significa que este término que acabo de circular es igual a 1, ¿no? Si ese término es igual a 1, entonces los consumos en ambos periodos son exactamente los mismos, ¿no? ¿Y eso a qué nos va a llevar? Pues algo muy interesante, que lo voy a poner en una gráfica primero para que veamos la intuición detrás del resultado que ahorita vamos a obtener en unos segundos, ¿no? Entonces yo creo que la gráfica la voy a mover un poquito el pizarrón para acá. Y aquí les voy a hacer dos gráficas chiquitas para que vean qué es lo que esperamos obtener de resultado, ¿no? Dos gráficas ya conocidas, una para cada periodo. Aquí tendríamos la condición de factibilidad, que es la función de producción del primer periodo, y la función de producción del segundo periodo. ¿Por qué la escribí más alta? Porque hemos dicho que la tecnología aumenta en ese segundo periodo, ¿no? Ahora, ¿qué voy a poner? Pues voy a poner también las funciones phi, que ya hemos hablado de ellas en algunas ocasiones. Y si no se acuerdan, esa función phi estaba definida como el consumo, despejando todos los demás términos, de esta expresión, de esta condición de eficiencia, ¿no? Entonces, en particular estaba escrita de la siguiente forma. La voy a escribir aquí. Phi 1, que va a ser esta de aquí, phi 1 de L1, la habíamos dicho que era igual al consumo en el primer periodo. Si despejamos todo esto de aquí, esto lo escribí de esta forma, pero lo podemos escribir de la otra forma. Si quieren, lo escribimos de la otra forma para que aparezca la A, que es la que nos interesa ahorita. Sería así. AT, LT a la menos alfa. Ahí está. Si despejamos esta C, nos quedaría H menos L1. Esto es igual a H menos L1 sobre gamma por 1 menos alfa a 1 L1 a la menos alfa, ¿no? Y por otro lado, phi 2 de L2 sería igual a C2, que sería igual a H menos L2 sobre gamma por 1 menos alfa a 2 L2 a la menos alfa, ¿no? Así estábamos. Ahí está, una disculpa. Así habíamos definido nuestras funciones phi, que son estas de aquí, que lo que nos decía era las combinaciones de ocio y consumo que hacen que se cumpla la condición de eficiencia, ¿no? Y esta sería la función F, la función de producción del primer periodo y la del segundo periodo, ¿no? En una economía de agente representativo sabemos que
en este nivel es donde se encuentra el empleo de equilibrio y en este nivel es donde se encuentra el empleo de equilibrio, ¿no? Porque la gente no tiene oportunidad de intercambiar, ni de endeudarse, ni participar en ningún tipo de mercado financiero, ¿no? Ahora, vamos a ver, este sería un primer consumo que el individuo tendría en esa economía de agente representativo, y este sería el consumo que tendría en esa misma economía, ¿no? Intuitivamente, ¿qué pensamos si ahora sí puede participar en mercados financieros endeudándose o ahorrando? Intuitivamente, vamos a pensar que en los periodos en los que tiene más riqueza, digámoslo así, entre comillas, va a buscar transferirla a otros periodos en donde no tiene tanto, para suavizar su consumo, ¿no? Que es algo que hemos observado a lo largo de nuestro curso, ¿no? Y en particular, si hemos dicho que está consumiendo los mismos periodos, que las ecuaciones de Euler le exigen que consuma eso en los dos periodos, podemos hacer una conjetura que ahorita vamos a demostrar que es cierta, que el consumo va a tener que estar entre estos dos intervalos, ¿no? Un poquito más arriba de lo que consumiría en el periodo bajo y un poquito más abajo de lo que consumiría en el periodo alto, ¿no? En un rango más o menos así, ¿no? Imagínense. Ahora, para este nivel, ¿cuál es el empleo de equilibrio? Pues bueno, el empleo de equilibrio nos lo arroja esta función phi, que es la que hace que se cumplan las condiciones de eficiencia, ¿no? Entonces, podríamos ver que bajo este esquema trabajaría menos en el primer periodo y trabajaría un poquito más en el segundo periodo, ¿no? Este sería la estrella y este sería la tilde, ¿no? La que estamos viendo en este momento. ¿Y cómo es posible que haga eso? Pues bueno, en este periodo pues, simplemente está produciendo esto y sin embargo está consumiendo este nivel. Le voy a poner C1 y aquí C2. ¿Cómo le hizo? Pues simplemente se endeudó en esta magnitud y en el siguiente periodo está produciendo más, sin embargo está consumiendo menos. ¿Por qué? Pues porque tiene que cubrir sus obligaciones financieras, ¿no? En particular, esto que acabo de mostrar aquí, este sería igual a B1, que es negativo porque se está endeudando, y esto de aquí sería cubrir esas obligaciones financieras. 1 más R, 1 por B1, ¿no? Y dicho eso, vamos a ver si esto es cierto, que sí es cierto, pero vamos a ver por qué es cierto analíticamente. Para eso voy a manipular un poquito esta condición de eficiencia y voy a igualar estas dos phis, ¿no? Porque lo que nos dicen estas phis es una expresión para el consumo, ¿no? Entonces, voy a borrar aquí el pizarrón, esperen un segundo. Vale. Lo que les dije que íbamos a hacer es, va a secar tantito esto, esperen un segundo, ya está. Lo que les acabo de decir que íbamos a hacer era esto que dijimos un poquito intuitivamente, que era a modo de conjetura un poquito, vamos a decirlo ahora sí formalmente, ¿no? Para eso, hemos dicho que las ecuaciones de Euler nos exigían que el consumo tiene que ser igual entre periodos, ¿no? Si el consumo tiene que ser igual entre periodos, estas funciones phi tienen que ser iguales, porque estas funciones phi son una función simplemente que es igual al consumo, ¿no? Entonces podríamos escribirlo así. Phi1 de L1 es igual a phi2 de L2. Y esto ocurre cuando esta expresión de aquí es igual a esta expresión de aquí, ¿no? Cuando H menos L1 sobre gamma, 1 menos alfa, A1, L1 a menos alfa, es igual a H menos L2 sobre gamma, 1 menos alfa, A2, L2 a la menos alfa, ¿no? Estos consumos son iguales en el tiempo cuando las funciones phi son iguales, y esas funciones phi son iguales cuando estos dos términos son iguales, ¿no? Que esto es lo que acabo de escribir aquí. Es una ecuación. Esta ecuación pues podemos cancelar en principio esta 1 menos alfa que aparece en ambos lados, también podemos cancelar esta gamma que aparece en ambos lados, y pues en realidad podríamos decir, bueno, ya no tenemos mucha información, ¿no? Pero tenemos una información muy importante, que es este de aquí. Que A2, uy, aquí lo escribí mal, tacho para mí, esto era al revés, A2 es mayor que A1, y es todo lo que dije aquí, está basado en eso. Lo dije bien, pero lo escribí mal. La empresa tiene mayor productividad en el segundo periodo. Entonces, sabiendo eso, podemos estructurar esta ecuación para que nos arroje algo que sí conocemos, ¿no? En particular, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir A2 sobre A1, o sea, vamos a pasar dividiendo esta A1 y todo lo que esté aquí, que no sea A2, vamos a pasarlo al otro lado.
que sería H menos L1 por L1 a la menos alfa sobre lo que no es A2, H menos L2 por L2 a la menos alfa. Ya tenemos esta expresión, ¿no? Esta me disculpa. Ya obtuvimos esta expresión y esa expresión nos es muy útil porque sabemos que si A2 es mayor que A1, este cociente tiene que ser mayor que 1, necesariamente. Ahora, si este lado izquierdo es mayor que 1, entonces este lado derecho también tiene que ser mayor a 1. Y este lado derecho es mayor que 1, si solo si lo de arriba es mayor que lo de abajo. O sea, H1 menos L1 por L1 a la menos alfa, o alternativamente lo podemos escribir así, L1 a la alfa en el denominador, es mayor que H menos L2 sobre L2 a la alfa. ¿Y esto cuándo es cierto? ¿Cuándo es cierto que H menos L1 sobre L1 a la alfa es mayor que esa misma expresión, pero de L2, ¿no? ¿Cuándo es cierto esto? Pues bueno, en principio, sabemos que esta H es la misma en ambos lados de la ecuación, de la desigualdad, está fija. Queremos saber cómo tienen que ser las L1s para que esta desigualdad sea verdadera. En particular, imaginemos por un momento que la L2 y la L1 fueran iguales, ¿no? Tendríamos una igualdad aquí, ¿no? Pero lo que queremos es que este lado izquierdo sea mayor que este lado derecho, ¿no? Entonces, ¿qué le tenemos que hacer a alguno de los lados si fueran iguales? Pues en principio, esta L2 tendría que aumentar, ¿no? Porque estaría aumentando el denominador, lo que haría más chiquita esta expresión, y también estaría aumentando este término, que como está restado, también haría más chiquita esta expresión. Y si hiciéramos eso, se cumpliría que este lado derecho es más chico que este lado izquierdo. Y se cumple eso cuando L2, acabamos de decir, que se hace más grande, ¿no? Entonces, esto es cierto si y solo si L1 estrella es menor que L2 estrella, ¿no? Que es lo que habíamos encontrado aquí. Que el empleo en el primer periodo disminuye con el propósito de que en el segundo periodo trabaje más y pague la deuda que contrató en el primer periodo. Para no echar más rollo, ¿cuál es el resultado de esto? Bueno, el individuo va a querer trabajar en los periodos en los que sea más productivo, porque ese trabajo va a rendir más frutos, ¿no? ¿Y cuándo es más productivo? En el segundo periodo, cuando la tecnología es mejor, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Si nos vamos a las respuestas que tienen ahí, pues de volada encontramos que el consumo tenía que ser igual en el tiempo, y ahora hemos visto que tiene que trabajar más en ese segundo periodo, ¿no? L2 tiene que ser mayor que L1. Y con eso contestaremos esta primera pregunta, cuyo resultado es el inciso A. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esto de aquí y vamos a pasar al siguiente ejemplo. Denme un segundo. Ahí está. Vamos con el siguiente ejemplo. Es el ejercicio 1 de Canvas. Nos habla ahora sí de una economía dinámica de producción con mercado laboral y poblada por dos agentes. El individuo 1 y el individuo 2, ¿no? O el individuo A y el individuo B, como ustedes le quieran llamar. Y solo hay una empresa representativa. Y el dueño de esa empresa es el individuo 2. Las preferencias de ambos individuos son Cobb Douglas. La tecnología de la empresa es Cobb Douglas. Y no hay un mercado accionario. Lo que eso nos quiere decir es que solo utilizamos bonos convencionales, ¿no? Ahora, nos dice, suponga que en todos los equilibrios ambos individuos trabajan en ambos periodos. Esto significa que se cumple que el salario de mercado es mayor que su salario de reserva, simplemente. Y ahora nos pide una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuál es el empleo de equilibrio del primer periodo? ¿Cómo es el empleo de equilibrio respecto al empleo de equilibrio del segundo periodo? ¿Cómo son los salarios de equilibrio entre el primer periodo y el segundo? Y ver cuál de unos enunciados son falsos, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a compartir el pizarrón para ya comenzar con esta ejercicio. ¿Ok? Voy a ir escribiendo lo que nos dice. Nos dice que hay dos agentes que tienen preferencias Cobb Douglas
nos dice que hay una empresa representativa con tecnología Cobb-Douglas también. Y lo único que distingue a estos dos individuos es que el agente 1, me parece que sí es el agente 1, lo voy a escribir así. Tiene un capital accionario de 0, o sea, no es dueño de la empresa. Mientras que el agente 2 tiene una teta igual a 1, ¿no? O sea, es dueño de toda la empresa, de toda la producción de la empresa. Y obviamente, pues, de los beneficios. Dicho eso, pues vamos a resolver el problema. Son todos los datos que tenemos, ¿no? Vamos a hacer lo que siempre, maximizar la función de utilidad, sujeto a las restricciones y todo el rollo, ¿no? Que ya conocemos siempre. Ahora, antes de hacer eso, vamos a escribir qué tiene que hacer, ¿no? Un problema de cualquiera de los dos agentes, ¿no? Voy a poner problema del agente I. ¿Cuál es su problema? Maximizar la función de utilidad, que es Cobb-Douglas. No lo voy a escribir para ahorrar un poco de tiempo. Sujeto a su restricción presupuestaria, ¿no? La voy a escribir en formato de restricción de cada periodo, que sería que su consumo más los bonos, le voy a poner una I de superíndice para denotar que es el problema del agente I. No hemos dicho cuál, no hemos dicho si del agente 1 o del agente 2, cualquiera de los dos. Que el consumo más los bonos tiene que ser igual a el salario que reciben por el trabajo que dan. Así, el ingreso laboral más el ingreso de dividendos más sus obligaciones financieras. Ahora, voy a poner ahí también. ¿Qué nos dice esta restricción presupuestaria? Bueno, esto de aquí, si fuera agente representativo, es igual a Y, o sea, a toda la producción. Ahora, ¿por qué lo escribí en este formato? Porque si hubiera escrito esta restricción para el primer agente, este término no existiría, porque ese agente solo recibe ingreso de su trabajo. Solo recibe ingreso laboral, o sea, W por lo que trabaja, porque su teta es 0. Y para el agente 1, como es dueño de la empresa, pues él recibe todos estos beneficios, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar las condiciones del primer orden que ya conocemos, pero como ya conocemos este problema, ya hemos trabajado muchas veces, que es producción Cobb-Douglas y preferencias Cobb-Douglas, ya nos podemos ir directo a escribir las condiciones de eficiencia, ¿no? Voy a escribir primero la intratemporal, o sea, la estática, que nos dice que la tasa marginal de sustitución entre ocio y consumo tiene que ser igual a el cociente de precios relativos, ¿no? O alternativamente el salario real que paga la empresa, ¿no? Y la condición de eficiencia intertemporal es simplemente la ecuación de Euler, ¿no? Que ya conocemos, que es CT más 1 y es igual a beta por 1 más RT por CT. I. ¿Ok? Esta economía solo tiene dos periodos, entonces aquí pude haber escrito simplemente C2, C1 y 1 más R, pero nos da igual un poco porque lo escribimos en este formato más general. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Pues, en principio, como hay heterogeneidad, pues se nos podría complicar un poco la cosa, pero ya conocemos el método de agregar. Simplemente es escribir esta condición de eficiencia en este formato. Y sumar esto de aquí. Sumar para el agente 1 y sumar para el agente 2, ¿no? Si sumamos, de este lado podemos factorizar la gama y nos quedaría el consumo del individuo A más el consumo del individuo B en el periodo T. O alternativamente, lo que conocemos como el consumo agregado del periodo T. De este lado también podemos factorizar esa W y nos quedaría la disponibilidad de tiempo del individuo 1 en el periodo T más la disponibilidad de tiempo del individuo 2 en el periodo T. O sea, HT de A más HT de B, ¿no? Si suponemos que tienen el mismo tiempo, nos quedaría 2H,
Si suponemos que H es 24 horas, nos quedaría 2 por 24. Y esto menos el esfuerzo laboral del individuo A más el esfuerzo laboral del individuo B. O sea, por definición, el empleo agregado de la economía, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto de aquí, ahora sí ya lo podemos volver a escribir en este formato. Nos quedaría gamma, consumo agregado en T, sobre 2H menos LT, es igual a WT, ¿no? ¿Y qué es WT? Pues es el producto marginal del trabajo. 1 menos alfa a T por LT a la menos alfa, ¿no? Pero esto de aquí ya vimos hace unos minutos. Ahí está. Esto de ahí vimos hace unos minutos cómo lo podemos escribir de otra forma. Si lo multiplicamos por LT, simplemente nos quedaría, si lo multiplicamos y dividimos por LT, nos quedaría YT sobre LT, ¿no? Como hay una empresa, la cantidad de trabajo que contrata esa empresa es igual a la cantidad agregada de trabajo, ¿no? Entonces, en equilibrio sabemos que la producción agregada, que en este caso simplemente es la producción de la empresa, tiene que ser igual al consumo agregado, ¿no? Entonces, pues estos dos se cancelan y obtenemos una expresión que en los primeros laboratorios vimos que era la expresión que buscábamos, ¿no? La ideal, que era esta de aquí, ¿no? Que si hacemos un poco de álgebra, aquí omití los subíndices, si hacemos un poco de álgebra llegamos al empleo que ya conocemos de toda la vida, que es 1 menos alfa por H, pero en este caso no es H solita, sino es 2H, sobre 1 menos alfa más gamma. Y este ya sería la primera respuesta, que creo que sí es la primera cosa que nos preguntan, ¿cuál es el empleo de equilibrio, el empleo agregado de equilibrio? Pues es esto de aquí, ¿no? Le puse LT sin querer, pero este de aquí pues es igual, le voy a poner así, para todo T. O sea, este es el empleo agregado en el primer periodo y el empleo agregado en el segundo periodo. Entonces, dicho eso, vamos a, déjame ver qué nos preguntan. Pues lo primero que nos preguntan es, ¿cuál es L1 estrella? Pues ya lo encontramos, está aquí, ¿no? Y después nos dicen cómo es respecto a L2 estrella y qué le pasa a los salarios, ¿no? ¿Ok? Entonces, los salarios, ¿de dónde los obtenemos? Pues de la condición de eficiencia de la empresa. Esa condición de eficiencia de la empresa nos dice que el producto marginal del trabajo tiene que ser igual a el salario de mercado, al salario real, ¿no? O sea, nos dice que F' de L tiene que ser igual a W. En general, ¿no? Para cualquier función de producción. Si en particular estamos hablando de una función de producción con Douglas, sabemos que el salario WT tiene que ser igual a 1 menos alfa por ADT por LT a la menos alfa, ¿no? ¿Y esto de dónde salió? Pues simplemente es la derivada de la función de producción. Ahora, si esto lo escribimos para el primer periodo y para el segundo periodo, nos quedaría que W1 es igual a 1 menos alfa A1 sobre L1 a la alfa. Simplemente lo escribí aquí abajo para no ocupar tanto espacio, pero es exactamente lo mismo que aquí arriba. Y lo escribí así. W2 es igual a 1 menos alfa A2. Un segundo. Esto es igual a 1 menos alfa por A2 sobre L2 a la alfa. ¿Ok? Entonces, obviamente 1 menos alfa es igual en ambos lados de estas dos ecuaciones. L1 se mantiene igual en el segundo periodo, o sea, la L es constante en el tiempo. Lo único que cambia es esta A. Me parece que sí cambia, ¿no? Déjenme revisarlo. ¿Cuál es la hipótesis? Sí. En la segunda pregunta, ya no lo dije. La primera pregunta, la respuesta correcta era el inciso A, porque este era el empleo de equilibrio, ¿no? En la segunda pregunta nos dice que la productividad del segundo periodo de la empresa es mayor que la del primer periodo, ¿no? O sea, nos dice esto. Y después nos dice, ¿cómo es el empleo entre ambos periodos? Pues es igual. ¿Y cómo es los salarios en ambos periodos? Si A2 es mayor,
pues esto de aquí es mayor que esto de acá, entonces, por consecuencia, W2 es mayor que W1 estrella, ¿no? Y pues ya, habremos contestado esa segunda pregunta. La respuesta correcta sería el inciso B. L1 es igual a L2 porque L se mantiene constante en el tiempo y el salario de mercado del segundo periodo es mayor que el del primer periodo, simplemente por el hecho de que la productividad de ese periodo es mayor, ¿ok? Entonces vamos con la última pregunta, la pregunta 3, que nos dice que encontremos las afirmaciones que son falsas. Bueno, más bien, ¿cuál de todas esas afirmaciones es la falsa? ¿Ok? Entonces voy a borrar esto en un segundo y continuamos. Nos dice varias cosas, ¿no? Lo voy a escribir aquí en el formato que ya hemos utilizado varias veces, que es A, B, C, D, I, E. ¿Ok? El inciso A nos dice que A2 no influye, le voy a poner así, cambios en A2 no influyen en el esfuerzo laboral de equilibrio del individuo 1 en T igual a 1, ¿no? O sea, en N1 del individuo 1 en equilibrio estrella. Queremos ver si eso es verdadero. El segundo inciso nos dice que cambios en A2, o sea, el valor de A2, no influye en la posición financiera de equilibrio del individuo 1 en el primer periodo, o sea, en B1, 1 estrella. Obviamente en equilibrio, ¿no? El tercer inciso nos dice que A2 no influye en el consumo agregado del primer periodo. Otra vez, cambios en A2 no influyen en el consumo agregado del segundo periodo. Queremos ver si esto es cierto. El inciso D nos dice que entre mayor sea A2, o sea, aumentos en A2, implican aumentos en el consumo agregado de equilibrio en el segundo periodo. Aquí le debí de poner esta línea barra para denotar que no hay cambios de esas variables, ¿no? Y en este inciso D, pues sí, nos está diciendo que si aumenta A2, va a aumentar el consumo agregado del segundo periodo. Queremos ver si eso es cierto. Y el inciso E nos dice que aumentos en A2 implican aumentos en el consumo de equilibrio del individuo 1 en el primer periodo. O sea, aumentos en C1, 1 estrella. ¿Ok? Queremos ver cuál de esas afirmaciones es la falsa. Y evidentemente, pues las demás serán verdaderas, tienen que ser verdaderas, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos? Yo sugiero empezar por estos que nos hablan de los consumos agregados, porque prácticamente ya los tenemos, ¿no? ¿Por qué razón? Solo hay una empresa, este es el empleo agregado, por consecuencia, la producción agregada simplemente es A de T por 1 menos alfa, 2H sobre 1 menos alfa más gamma, y todo esto elevado a la 1 menos alfa. ¿Ok? Es la producción agregada de equilibrio, ¿no? Y en consecuencia, por definición de equilibrio, la producción agregada tiene que ser igual a el consumo agregado, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Pues simplemente puse este LT estrella dentro de la función de producción y está elevado a la 1 menos alfa, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice el enunciado C y el enunciado D, ¿no? El enunciado C nos dice que cambios en A2 implican cambios en A2 implican que el consumo en equilibrio del segundo periodo, el consumo agregado del segundo periodo se mantiene constante y eso es, lo escribí mal, aquí es del consumo agregado del primer periodo, ¿no? ¿Ok? Entonces, nos dice que cambios en A2 implican que no hay, que aumentos o disminuciones o cambios en el valor de A2 no afectan el consumo agregado de equilibrio en el primer periodo, y eso es cierto, porque si dijéramos que en lugar de T, este fuera un 1, que diría A1, y evidentemente pues no aparece en ningún lado A2, ¿no? Entonces, este enunciado C es verdadero. Cambios en A2 no afectan el consumo agregado del primer periodo, porque el consumo agregado del primer periodo se ve afectado por la productividad de ese mismo periodo, o sea, A1, ¿ok? Entonces, después nos dice, si aumentos en A2 implican aumentos en el consumo agregado del segundo periodo, eso es verdadero,
porque acabamos de decir que lo que afecta al consumo agregado de un periodo es la tecnología de ese periodo, ¿no? Entonces, si la tecnología del segundo periodo aumenta, pues el consumo agregado de ese periodo también aumenta, ¿no? Entonces, ese también es verdadero. Eran las dos más fáciles, pues ya las vimos, ¿no? Ahora hay que ver cuál de estas tres que nos quedaron es la falsa, ¿no? En particular, para encontrar el consumo de equilibrio, hagamos uso de la restricción presupuestaria intertemporal, ¿ok? ¿Cómo obteníamos la restricción presupuestaria intertemporal? La obteníamos después de iterar la restricción de cada periodo, ¿ok? Y en particular, estamos trabajando con el consumo de equilibrio del individuo 1, el trabajo de equilibrio del individuo 1 y la posición financiera del individuo 1, ¿no? Entonces, voy a escribir aquí una restricción presupuestaria general para cualquier individuo y después les voy a decir qué cambia para el individuo 1, ¿no? Entonces, sabemos que el consumo más los bonos tiene que ser igual a el ingreso laboral más el ingreso no laboral más las obligaciones financieras de ese individuo. ¿Ok? Así la escribí para un individuo en general. Si estamos hablando del individuo 1, el individuo 1 no tiene ninguna participación en la empresa, ¿ok? No es dueño de ninguna acción, entonces no recibe los dividendos. Este término es 0, entonces podemos borrar esto de aquí. Ahora, si este lo pensáramos como si fuera una Y, al iterar esto para obtener la restricción presupuestaria intertemporal, simplemente obtendríamos una expresión que ya conocemos desde hace mucho tiempo, que es C1 más C2 sobre 1 más R1, tiene que ser igual a W1 N1, la pone 1, más W2 N2 sobre 1 más R1, ¿no? Me salté los pasos de cómo llegamos a esto, pero es básicamente la restricción presupuestaria intertemporal, ¿no? Como esta economía nada más tiene dos periodos, la escribí así en lugar del formato de suma, ¿no? Pero la pude haber escrito de las dos formas, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos hacer con esto, no? Porque como que esto pues, no nos dice nada a simple vista, pero ya conocemos algo, ¿no? Conocemos la ecuación de Euler, ¿no? La ecuación de Euler nos dice que el consumo del segundo periodo tiene que ser igual a beta por 1 más R del consumo del primer periodo, ¿ok? Todavía no sabemos qué es beta 1 más R, no hemos descubierto qué es eso, pero sí sabemos que C2 tiene que ser igual a esto de aquí, ¿no? Simplemente lo podemos sustituir ahí, nos quedaría C1 más C2, que es beta por 1 más R1, C1 sobre 1 más R1, evidentemente ese 1 más R1 se va a cancelar, eso tiene que ser igual a W1 por N1 más W2 por N2 sobre 1 más R1, ¿no? Y aquí podríamos pensar que ya nos llegaba un problema, ¿no? Porque, pues, ¿qué es N1, no? Nunca supimos qué era eso. Pero si nos acordamos de la condición de eficiencia intratemporal, que nos decía esto, lo voy a escribir aquí chiquito para no ocupar mucho espacio. Si nos acordamos de esta condición de eficiencia, podemos obtener una expresión de N que relacione a N con C para sustituirlo aquí y obtener el consumo de equilibrio del periodo 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente despejamos la N, ¿no? Y este truco de aquí, apréndanselo porque va a aparecer mucho en economías abiertas, ¿no? De hecho, ahorita vamos a hacer un ejemplo en donde también va a aparecer esto, ¿ok? Si esto de aquí lo pasamos multiplicando y esto de aquí lo pasamos dividiendo, nos quedaría H menos NT es igual a gamma CT sobre WT. Y si cambiamos a NT al lado derecho y esto lo pasamos al otro lado, nos quedaría esto de aquí, ¿no? NTI es igual a HT menos gamma CT sobre WT. ¿Ok? Esta expresión aquí va a aparecer por todos lados. Es estilo una pi sobre W del modelo estático, pero va a aparecer por todos lados. Entonces, yo les aconsejo que esperen un segundo. Ya, no les voy a decir que se la memoricen, pero cuando hagan ejercicios va a aparecer por todos lados esta expresión, ¿no? Más bien, van a tener que hacer uso muchas veces de esta expresión, entonces más le vale, más, lo mejor sería que se vayan familiarizando con ella. Entonces, una vez que tenemos esa expresión, voy a borrar esto de aquí porque fue simplemente una forma de explicarles de dónde salía esto. Podemos sustituirla en estas N's, ¿no? Para obtener una expresión que solo tenga Cs, ¿no?
O sea, solo tenga consumos. ¿Para qué? Pues para despejar el consumo y obtener una solución, ¿no? Entonces, tendríamos W1 por N1, aquí está N, si multiplicamos, lo voy a escribir así primero, W1 por N1, ¿no? ¿Qué es N1? Pues H1, pero como hemos dicho que, bueno, a lo mejor lo dije o a lo mejor no, pero H se mantiene constante, ¿ok? Entonces, simplemente voy a poner H menos gamma C1 sobre W1 más 1 más R1, 1 sobre 1 más R1, que todavía no hemos dicho que es 1 más R1, pero dejémoslo así por el momento, y W2 por N2, ¿no? Y N2 es esto de aquí. H menos gamma C2 sobre W2, ¿ok? Y, ¿qué podemos hacer con... Bueno, ¿qué podemos hacer con este lado? Pues, en principio, multiplicar W1 por lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Lo único que nos faltaría es conocer a qué es igual la tasa, el factor de interés, ¿no? Porque W ya lo conocemos, porque si conocemos el estrella, en un principio habíamos dicho, en los primeros laboratorios les dije que cuando encontrábamos el estrella habíamos resuelto el modelo, ¿no? Podríamos encontrar Y, podríamos encontrar N, podríamos encontrar W. Si conocemos el estrella, también conocemos W1. Pero todavía no hemos dicho qué es la tasa de interés, que es el factor de interés, ¿no? Entonces, hagamos una pausa para esto y vamos a ver a qué es igual esta expresión de aquí, ¿no? Esa expresión de ahí, por definición casi, de las cómbolas, es igual a esto, que es la ecuación de Euler, ¿no? Solo escrita de esta forma, ¿ok? Entonces, pues en principio, pues tampoco sabemos qué es el consumo del individuo I ni del individuo 1, ¿no? Pero por el método de agregar, sabemos que esto, cuando lo sumamos verticalmente, cuando sumamos la cis, nos quedaría 1 sobre beta, pero de los consumos agregados, ¿no? Del segundo periodo, el consumo agregado del primer periodo. Y esto de aquí, sabemos que por definición es la producción agregada del segundo periodo sobre la producción agregada del primer periodo. Y esta producción agregada, lo único que cambia en la producción agregada es esta A. Lo demás se mantiene constante, fíjense, no tiene ningún superíndice o subíndice con T. Lo único que lo tiene es esta A, ¿no? Entonces, esto de aquí es igual a 1 sobre beta. Lo único que sobrevive es la A2, de ese Y2 grande, y el A1 de aquí, ¿no? Entonces, esta tasa de interés la podríamos escribir, o sea, 1 sobre 1 más R1, lo podríamos escribir como beta por A1 sobre A2, ¿ok? Entonces vamos a mantener esta expresión aquí y ya vamos a seguir trabajando con esto de aquí arriba, que habíamos dicho que lo ponemos en pausa unos segundos, ¿sí? Entonces, dicho eso, vamos a continuar. Una cosa antes de que se me olvide, si esta tasa de interés es igual a esto, la ecuación de Euler, o sea, esto de aquí nos dice que C2 es igual a beta por 1 más R, o sea, beta por esto de aquí y beta por esto de acá, A2 sobre A1, C1, ¿no? Eso nos dice la ecuación de Euler, una vez que hemos encontrado esta tasa de interés. Que el consumo del segundo periodo tiene que ser igual a el consumo del primer periodo multiplicado por este cociente de tecnologías, ¿no? O de productividad. Que si fueran la misma, sería un 1 y ya sería constante en tiempo, porque estos dos serían 1. Entonces, dicho eso, voy a borrar esto que escribí aquí para continuar trabajando la expresión de acá arriba, ¿ok? Teníamos C1 más beta C1, pues podemos factorizar el C1 y nos quedaría 1 más beta por C1. Aquí nos quedaría W1 por H menos gamma C1. Aquí nos quedaría este 1 más R, ya dijimos que es este de aquí, más beta A1 sobre A2 por W2H menos gamma C2. Menos gamma C2, ¿no? Porque esta W se cancela acá. Pero C2, habíamos dicho que era eso de ahí arriba. Entonces lo voy a escribir así. A2 sobre A1, C1, ¿ok? Entonces, ahora sí que ya escribimos todo este rollo. Voy a borrar esto de aquí para continuar. Esto de aquí, tengámoslo en mente, pero lo voy a borrar por el momento, ¿ok? Y
Esto de aquí para que no me estorbe tanto. ¿Qué podemos hacer con esta expresión? Pues bueno, en principio vamos a distribuir esto de ambos lados y los términos que tengan C1, que es este de aquí y este de aquí, vamos a pasarlos al lado izquierdo con el fin de factorizar C1 y ahora sí encontrar una expresión del empleo de equilibrio del consumo del primer periodo. ¿Okay? Entonces, si pasamos C1, que está aquí, a ambos, al lado izquierdo, tendríamos 1 más beta por C1 más gamma C1. Aquí hay un menos, entonces pasa con un más y está multiplicado por beta A1 sobre A2 y esto de aquí, ¿no? Más beta A1 sobre A2, que es esto de aquí afuera, por lo de aquí adentro, ¿no? Gamma A2 sobre A1, C1, ¿no? Y esto es igual a todo lo que dejamos del lado derecho sin mover, ¿no? W1 por H más beta A1 sobre A2, W2H, ¿ok? Evidentemente estos A1 y A2 se cancelan, entonces esto de aquí lo puedo escribir simplemente como gamma C1, y puedo factorizar de aquí C1 otra vez, y nos quedaría 1 más beta C1 más 1 más beta gamma C1, y si factorizo otra vez ese 1 más beta, nos quedaría 1 más beta por 1 más gamma sobre C1, por C1, perdón. ¿Ok? Y eso tendría que ser igual a esto que está del lado izquierdo. De esto que está del lado izquierdo, en realidad ya están todos en términos de parámetros del modelo, porque W1 ya habíamos dicho que lo conocemos por esta expresión, y W2 también ya lo conocemos, ¿no? Si sustituimos W1, que es igual a A1, por L estrella a la menos 1 menos alfa, A1 por L estrella a la menos alfa, que aquí está L estrella, o sea, 1 menos alfa, 2H sobre 1 menos alfa más gamma, a la menos alfa, más beta por A1 sobre A2, W2, que es 1 menos alfa, A2 por 1 menos alfa, 2H sobre 1 menos alfa más gamma, y todo esto elevado a la menos alfa por H. ¿Ok? Y aquí creo que me salté la H. La H. Entonces, ya quedó una expresión un poco fea. Voy a borrar acá arriba para continuar. Solo quiero explicarles un poquito qué hicimos, ¿no? Porque ya hay muchas ecuaciones, ya está muy gigante y no quiero que se vayan a confundir. Entonces vamos a recapitular un poquito qué hicimos los últimos 5 minutos. Ya teníamos el empleo de equilibrio, ya teníamos los salarios de equilibrio, la producción de equilibrio, todo de equilibrio, pero nos faltaba conocer los valores individuales. Nos faltaba conocer en particular los consumos individuales del individuo 1, ¿no? Entonces para eso hicimos uso de la restricción presupuestaria de un periodo, la convertimos en restricción presupuestaria intertemporal, que está aquí. Y una vez que hicimos eso, utilizamos las ecuaciones de Euler para sustituir C2, ¿no? Para obtener expresiones de C1. Y utilizamos la condición de eficiencia intratemporal para expresar N1 en términos de C1. Una vez que hicimos eso, hicimos un poco de álgebra, o sea, distribuyendo cosas. Encontramos cuál era la tasa de interés de equilibrio, que ya no la escribí, pero que nos conducía a esta ecuación de Euler. Y sustituimos de nuevo para C2, por ejemplo, y simplemente despejamos C1, ¿no? Y empezamos a reacomodar las cosas. Una vez que habíamos despejado C1, nos quedaban los salarios, pero ya los conocíamos porque ya conocíamos el empleo de equilibrio. ¿Ok? Entonces hasta ahí es donde vamos. Tenemos de este lado izquierdo algo muy sencillo y de este lado derecho algo un poquito largo. Pero esto algo que está un poquito largo tiene términos en común de ambos lados de esa suma. En particular, 1 menos alfa, esto que está aquí elevado a la menos alfa, y la h, que aparece, que por cierto, estas A2 se cancelan. Y esos términos están en común en ambos lados de esa suma, ¿ok? Entonces, podemos factorizarlos muy sencillamente. Nos quedaría de este lado izquierdo lo mismo. 1 más beta, 1 más gamma. C1 es igual a, si factorizamos eso, veamos un
De este lado izquierdo nos queda lo mismo, y si factorizamos eso que puse de naranja, nos quedaría 1 menos alfa, todo eso que está ahí, 1 menos alfa, que es L estrella elevado a la menos alfa. Elevado a la menos alfa por h, y eso multiplicado por lo que no factorizamos de aquí, que sería A1 más beta A1, ¿ok? Y en particular, si este A1 lo factorizamos, nos quedaría simplemente uno más beta por A1, ¿ok? ¿Y para qué lo dejé así? Pues simplemente para que se cancelen algunas cosas, ¿no? En particular se va a cancelar este 1 más beta con este 1 más beta, ¿ok? Y ya no se pueden cancelar más cosas, pero sí podemos factorizar este 1 más gamma, y ya ahora sí obtendríamos la expresión de equilibrio para el consumo del individuo 1, ¿no? Que ya no lo puse aquí. Y la voy a escribir aquí arriba. Sería el consumo de equilibrio del individuo 1 sería igual a 1 menos alfa sobre 1 más gamma por A1 por H, y esto que está entre corchetes elevado a la menos alfa. ¿Ok? Ese ya sería el consumo de equilibrio del individuo 1. Voy a borrar todo esto que escribí aquí. Por lo demás, nos quedó simplemente el consumo de equilibrio del individuo 1 en el primer periodo era igual a esta expresión, que simplemente de novedoso tiene estos primeros términos, 1 menos alfa sobre 1 más gamma por A1 por H, y este de aquí que está entre corchetes sería L estrella elevado a la menos alfa. ¿Okay? Habíamos dicho que estos dos eran verdaderos, se borró aquí sin querer, y esto lo obtuvimos simplemente para dar pie a estas demás respuestas, ¿no? Entonces aquí nos dice, incrementos en A2 implican incrementos en el consumo del individuo 1 en el primer periodo, falsísimo, súper falso, aquí en ningún lado aparece A2, ¿no? Entonces, pues ya en realidad, ya esa es la respuesta correcta, o sea, que esta es la falsa, y pues ya resolvimos el problema, ¿no? Pero vamos a ver que estas dos también sean verdaderas, ¿ok? En particular, vamos a ver a qué es igual N1 estrella, pero por la condición de eficiencia intratemporal, sabíamos que N1 estrella era igual a H menos gamma C1 estrella sobre W1 estrella. ¿Ok? Ahora, aquí lo que nos dice es que aumentos o disminuciones en A2 implican que no hay cambios en el esfuerzo laboral del individuo 1 en equilibrio. Pues eso es verdadero, porque obviamente esta H se mantiene fija, obviamente esta gamma también está fija, C1 está fijo ante cambios en A2, y W1 también está fijo ante cambios en A2. W1 se ve afectado ante cambios en A1, pero no ante cambios en A2, ¿no? Entonces, cuando cambia A2, nada de esto que está del lado derecho cambia, pues por consecuencia tampoco cambia el esfuerzo laboral del individuo 1 en el primer periodo. Entonces, este enunciado A es verdadero. El valor de A2 no afecta el esfuerzo laboral del individuo 1 en el primer periodo. Y ahora vamos a ver que más formalmente lo podemos escribir así, ¿no? Como que la derivada parcial de esto de aquí respecto a 2 es igual a 0. ¿Sí? Ahora, nos preguntan sobre la posición financiera de equilibrio del individuo 1 en el primer periodo. ¿Cómo tenemos esa posición financiera neta? Pues de la restricción del primer periodo. Esa restricción del primer periodo nos dice que el consumo más los bonos que contrata tiene que ser igual al salario que recibe. Como es el individuo 1, no tiene nada de participación accionaria, y aquí podríamos poner 1 más R0B0, ¿no? Pero no tiene herencias. Entonces ya nos quedaría simplemente la restricción presupuestaria. Ante cambios en A2, hemos dicho que no cambia C1, hemos dicho que no cambia W1, y acabamos de ver que tampoco cambia M1, ¿no? Por consecuencia, B1 tampoco cambia, ¿no?
Más formalmente lo podríamos escribir así, ¿ok? Podríamos escribir que cambios en W1 respecto a, que la derivada parcial de W1 respecto a A2 es igual a 0, que también es la derivada parcial de C1 respecto a A2, y esto implica lo de aquí abajo, ¿no? Y aquí tenemos que especificar para el individuo 1. Y esto de aquí implica a su vez lo de acá arriba. Si este está fijo, este está fijo y este está fijo, esto implica que la derivada parcial de B1 del individuo 1 respecto a A2 también es 0, ¿ok? Ahí está. Y con eso, pues ya tendríamos que esta también es verdadera y ya resolvimos ese segundo problema, ¿ok? El valor de A2 no afecta la posición financiera del primer periodo del individuo 1. Y ya. Con eso terminaríamos este segundo problema. Ya vi que ya vamos con el tiempo encima, entonces me voy a apurar para hacer un segundo ejercicio un poquito más complicado, pero a ver si nos da tiempo de hacerlo, ¿ok? Entonces voy a borrar el pizarrón. Okay, vamos a hacer un tercer ejemplo. Este ya no viene en los ejercicios que les puse, es un ejemplo, creo que me parece que es del profesor Jorge Alonso, no lo inventé yo. Y nos dice lo siguiente: también es una economía dinámica con producción, ahora sí de infinitos periodos, y las características es que hay dos agentes con preferencias Cobb-Douglas y que se distinguen entre sí por su disponibilidad de tiempo. En particular, el agente A tiene lambda h de dotación de tiempo en el primer periodo y en los periodos posteriores tiene 1 menos lambda h. Mientras que el individuo B tiene 1 menos lambda h en el primer periodo y en periodos posteriores tiene lambda h. ¿Okay? Y aquí le voy a poner para t mayor o igual que 2, para todo t mayor o igual que 2, ¿no? ¿Qué implica esto? ¿Ok? Porque hay como una simetría aquí. Bueno, en unos momentos vamos a ver que esto nos va a llevar a que la tasa de interés sea igual a 1 sobre beta, porque ahorita vamos a ver por qué, ¿ok? Pero en particular, si quisiéramos ver cuál es la disponibilidad agregada de tiempo, o sea, si quisiéramos sumar cuál es la disponibilidad de tiempo del individuo A más el individuo B, pues tendríamos que es H para todo T, ¿no? Sin importar si es en el primer periodo o sin importar si es en el segundo periodo, ¿ok? Eso hay que tenerlo en mente por ahí. Y vamos a ver los siguientes supuestos de este ejemplo. Tenemos tecnología Cobb-Douglas. Perdón, no tenemos tecnología Cobb-Douglas, tenemos tecnología lineal, ¿ok? Ya estaba planteando otro problema yo. Así está. Tecnología lineal. Ya sabemos por teoría económica que esto implica que los beneficios de la empresa en equilibrio van a ser cero y que además el salario real de equilibrio va a ser igual simplemente a la tecnología de la empresa, ¿no? Y además tenemos otro supuesto. Tenemos que la tecnología de la empresa se mantiene constante en el tiempo, ¿no? Entonces, esto de aquí simplemente va a ser A, ¿ok? Eso tengámoslo en mente, ya lo sabemos por ejercicios anteriores. Esto lo sabemos por el modelo estático de principio de semestre, pero tengámoslo ahí en mente, ¿no? ¿Ok? Entonces, queremos resolver el equilibrio general de esta manera. ¿Cómo empezamos siempre? En principio empezaríamos con la empresa, pero el problema de la empresa no tiene mucho interés porque sus beneficios son cero y ya sabemos que el salario real es igual a la productividad total de los factores, que es A. ¿Ok? Desde el modelo estático no sabemos esto. Entonces vamos a proceder con el problema de los agentes. Voy a poner problema agente I. No estoy diciendo de qué agente. Lo que tendríamos que hacer sería maximizar su utilidad sujeto a las restricciones presupuestarias, ¿ok? De cada periodo. Pero ya sabemos que ese problema nos lleva a la condición de eficiencia intratemporal y a la intertemporal, ¿no? Como son preferencias Cobb-Douglas, tenemos que esa condición intra, o sea, la condición de eficiencia estática, nos dice que la tasa marginal de sustitución entre ocio y consumo tiene que ser igual al salario real. O sea, esto de aquí. Ahora sí tengo que poner HPI porque es diferente para cada uno de los individuos, menos NTI
es igual al salario real de ese periodo. Y no voy a escribir Euler por el momento, solo voy a escribir la condición de eficiencia estática. ¿Qué hacemos con esta condición? Vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo pasado. Esto de aquí lo pasamos multiplicando al lado derecho y podemos agregar. Podemos sumar esto de aquí. Ahora lo escribí completo porque, bueno, para que no quede ninguna duda de que esto se va a agregar, pero me lo pude haber saltado. Ustedes ya se lo saben bastante bien. Esta es la condición de eficiencia escrita, pues reescrita, simplemente pasé esto multiplicando al lado derecho. Y como es para un agente I, en particular lo puse para el agente A y después para el agente B. ¿Okay? Y una vez que lo he escrito así, puedo sumar ambos lados. Del lado izquierdo tendría gamma factorizado, más la suma de los consumos, pero como solo hay dos individuos en la economía, este es el consumo agregado, y del lado izquierdo tendría WT, más la disponibilidad de tiempo del individuo A más la del individuo B, que es esto de aquí, por eso les dije, ahorita lo vamos a observar, es HT de A más HT de B, que es simplemente H, menos la suma de los esfuerzos laborales, ¿no? Que por definición es el empleo agregado de la economía, ¿okay? Es lo que contrata la empresa. Esto de aquí ahora sí ya lo podemos reescribir como condición de eficiencia tradicional, así. Y ahora, ¿de qué nos va a servir esto? ¿Para qué quisimos hacer esto? Pues bueno, porque sabemos que el consumo agregado tiene que ser igual a la producción agregada. Sabemos que esta WT es igual al producto marginal del trabajo. Y el producto marginal del trabajo lo podemos expresar así. Donde... Espérenme un segundo. Este producto marginal del trabajo, que es igual al salario real, lo podemos expresar de esta forma, ¿ok? Donde aparece la producción de la empresa. Como es solo una empresa, es la producción agregada. Y por definición, equilibrio, o mejor dicho, por vaciado de mercados, sabemos que el consumo agregado tiene que ser igual a la producción agregada, ¿ok? Entonces se cancelan estas dos cosas y obtenemos que, aquí me equivoqué, no es 1 menos alfa, me equivoqué. Esto, en realidad, estaba pensando en producción Cobb-Douglas. Este WT de aquí es simplemente igual a A. ¿Ok? Y esta A, si la multiplicamos y la dividimos por L, nos quedaría algo así. Y ahora sí, A por LT es la producción. Entonces, esto de aquí sería igual a YT sobre LT, ¿ok? Ese 1 menos alfa aparece en las funciones Cobb-Douglas, pero como este es lineal, no aparece, ¿ok? Eso se me olvidó y lo estaba escribiendo mal. Así es la forma correcta, ¿ok? Una vez que tenemos esto, pues la producción agregada es igual al consumo agregado, que es lo que le estaba diciendo, y pues estos dos se cancelan. Y ahora sí ya nada más tenemos el empleo en términos de los parámetros del modelo, ¿ok? En particular, vamos a hacer unos despejes, simplemente hacemos gamma LT, es igual a H menos LT, y pues ya, este lo ponemos al lado izquierdo, factorizamos, nos queda que el empleo de equilibrio, que yo creo que lo voy a escribir aquí abajo, para que lo tengamos como que presente. El empleo de equilibrio es igual a H sobre 1 más gamma, ¿ok? Solo, ya se los he dicho muchas veces, pero para que no se vayan a espantar, yo ya tengo las respuestas de todos los ejercicios aquí escritas, entonces a veces cuando me equivoco, no se preocupen, no vayan a pensar que el ejercicio está mal, yo ya tengo las respuestas correctas, a veces se me va un poquito la onda con el álgebra, pero no se preocupen, ya, esos errorcitos los corrijo rápido, ¿ok? Bueno, ahora sí, ya obtuvimos el empleo de equilibrio de la economía. Con este empleo de equilibrio, pues podemos obtener fácilmente la producción de equilibrio simplemente multiplicando por A, que sería AH sobre 1 más gamma. ¿Ok? Y pues en principio ya resolvimos el equilibrio general. ¿Ok? Lo que nos interesa saber ahora es qué pasa con el consumo individual, con la posición financiera individual y con el esfuerzo laboral individual. ¿Ok? Porque esto es el agregado, este es el de toda la economía. Entonces, ¿cómo obtenemos esos valores? En principio, podemos hacer uso de la restricción presupuestaria intertemporal y tal vez en principio no fue una buena elección de palabras porque en realidad
esa restricción presupuestaria intertemporal nos va a ayudar a lo largo de todo el problema para encontrar esos valores, ¿ok? Entonces déjenme borrar esto un segundo. Vamos a ver la restricción presupuestaria intertemporal, ¿ok? Entonces voy a poner así. Voy a poner... ¿qué pasa con el consumo y el trabajo de cada uno de los agentes? ¿No? Porque ya encontramos lo agregado, ¿sí? Pero, o sea, eso, pues, ¿qué interesante tiene? Lo que nos importa es ver qué pasa con los consumos y con los esfuerzos laborales de cada uno de los agentes, ¿no? Entonces, para eso, hagamos uso de la restricción presupuestaria intertemporal, que es lo que les estaba diciendo. Esa restricción presupuestaria intertemporal de los hogares nos dice que el valor presente del consumo tiene que ser igual al valor presente de las dotaciones, ¿no? En este caso ya no son dotaciones, sino de la producción. Entonces, lo voy a escribir así. CT sobre 1 más sobre 1. Mientras escribo les cuento que hay que acordarnos que esta restricción presupuestaria intertemporal surge de iterar sobre las restricciones de cada periodo, ¿ok? Y por eso teníamos estos valores. Y esa producción equilibrio, en realidad, no es más que el salario que recibe cada uno de los individuos en cada periodo, ¿ok? Porque la producción es lineal. Entonces no hay beneficios, ninguno recibe sus beneficios, lo único que reciben es un salario por su esfuerzo laboral. Y todo esto, pues evidentemente está dividido sobre 1 más 0,1, 1 más R, T menos 1, ¿ok? Entonces, ¿cómo continuamos a partir de aquí? En principio podemos, otra vez, no me gusta usar la palabra en principio, ¿no? Pero podemos utilizar la solución de la ecuación de Euler para esto de aquí transformarlo en algo que ya conocemos, ¿no? Pero esto de aquí que, pues bueno, vamos a utilizar también la solución de la ecuación de Euler y además vamos a utilizar la expresión de NT en donde aparecería CT para sustituirlo aquí, ¿no? Entonces, dije muchas palabras, pero ya en la práctica, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar, voy a escribir así, vamos a usar la solución de Euler, que sabemos que esa solución de Euler nos dice que el consumo en el periodo T, para algún individuo I, es igual a beta por T menos 1, por ese producto de tasas de interés. Esta solución de la ecuación de Euler surge de sustituir sucesivamente sobre la ecuación de Euler solita, ¿no? Esto ya lo hemos hecho varias veces en el lab, por eso no lo salté, pero como son preferencias Cobb-Douglas, no deberían tener ningún problema en acordarse que esta es la solución de la ecuación de Euler, ¿ok? Y además vamos a hacer uso de la condición de eficiencia intratemporal. Esa condición de eficiencia, otra vez, nos decía esto de aquí, que la tasa marginal de sustitución tiene que ser igual al salario real, ¿ok? Y cuando despejábamos para NT, obteníamos una expresión que relacionaba el trabajo con el consumo, ¿ok? Y que se veía de la siguiente forma. Así tal cual. Entonces, vamos a hacer uso de estas dos cosas para encontrar una expresión para el consumo de equilibrio del primer periodo. En particular, como hay dos agentes, no nos vamos a enfocar en uno. Vamos a encontrar mejor las demandas de consumo y de trabajo y las ofertas laborales de cada uno de los individuos, ¿no? Como le hacíamos en el modelo estático. Encontrábamos esas demandas y sustituíamos los valores de equilibrio de los precios, ¿no? En particular, ya conocemos el valor de equilibrio del precio de la mano de obra, o sea, del salario. Entonces, lo que nos faltaría en realidad sería conocer la tasa de interés de equilibrio, que no he dicho que es todavía, pero va a ser muy sencillo. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿okay? Pero vamos a olvidarnos de eso un momento. Vamos a sustituir este de aquí, vamos a encontrar las demandas de consumo y la oferta laboral, ¿ok? Entonces, lo voy a escribir de este lado. De aquí tendríamos que, si esto lo pasamos dividiendo, nos quedaría simplemente la suma de t igual a 1 más infinito, de beta t menos 1 por C1, es este lado izquierdo, por este lado derecho, que sería suma t igual a 1 más infinito, de
WT por NT, que es esto. HTI menos gamma CTI sobre WT. Y esto dividido sobre todas las tablas de interés. ¿Ok? Ahora, una vez que ya hicimos uso de estas dos expresiones, las voy a borrar para salvar espacio y vamos a continuar simplificando esa expresión de ahí, ¿ok? Para encontrar esas demandas. La demanda de consumo y la oferta laboral. Entonces, otra vez, ¿qué hicimos? A partir de la restricción presupuestaria intertemporal, utilizamos la solución de la ecuación de Euler y la nueva expresión de esa condición de eficiencia intertemporal que relacionaba el esfuerzo laboral y el consumo. Utilizamos esas dos cosas para sustituirlas aquí y obtener esto de aquí, ¿no? Que ya nos va a poder trabajar, nos va a permitir trabajar más sencillamente y nos va a permitir despejar esa C a este lado izquierdo, ¿ok? ¿Por qué no podríamos trabajar con esta NT? Porque también depende de C, ¿no? Entonces, justamente sustituimos para que esta C ya la pudiéramos despejar, ¿ok? Entonces, voy a poner que continuamos con eso. Esta C1 es una constante respecto a esta suma, sale esa suma y ya sabemos a qué converge el beta T menos 1, que es 1 menos beta. Y eso de ahí tiene que ser igual a esta suma de acá. Le voy a poner que corchete sería WT por HT, HTI, porque tienen diferente disponibilidad de tiempo estos individuos, y cuando distribuimos esta W, pues aquí se cancela, ¿no? Simplemente nos quedaría gamma C, T, I, ¿ok? Y todo esto sobre las tablas de interés. Sobre el producto de tasas de interés. O mejor dicho, factores de interés, ¿ok? Pero ya conocemos a qué es igual CT. Usando la solución de la ecuación de Euler, podemos sustituir esa CT por lo que ya hemos escrito anteriormente, que es beta T menos 1 por 1 más R1, así hasta 1 más RT menos 1 por C1. Y ahí está. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, podemos separar esto de aquí. Evidentemente, este producto de tasas de interés se va a cancelar del lado derecho y nos va a quedar simplemente una expresión de C1, que vamos a poder pasar al lado izquierdo. ¿Ok? Entonces tendríamos C1, aquí le falta la I, C1I sobre 1 menos beta es igual a la suma de 1 hasta infinito de WT por HTI sobre todo ese producto de tasas de interés menos esta suma pues se distribuye en ambos lados, estos términos se cancelan, nos quedaría simplemente gamma beta T menos 1 por C1, pero gamma y C1 son constantes respecto a esta serie y beta T menos 1 ya sabemos a qué convierte, ¿ok? Entonces, para tener un poquito más de espacio, simplemente voy a escribir esto así. Voy a escribir gamma C1, que era lo que habíamos dicho que es constante respecto a esta serie, ya sabemos que lo demás converge a 1 menos beta. Ahora, si despejamos esto, si pasamos esto al lado izquierdo, podemos factorizar C1 sobre 1 menos beta, nos quedaría, lo voy a poner aquí entre paréntesis para aquí escribir esa demanda, nos quedaría 1 más gamma C1 sobre 1 menos beta, y ahora sí ya podríamos factorizar esa C1 y mandar todo lo que no tiene C1 al lado derecho. ¿Okay? Y esto ya nos permitiría conocer la función de demanda de consumo en el primer periodo, que es la siguiente. C1I, que depende de los precios, o sea, de las tasas de interés y de los salarios, que ya conocemos, pero de todos modos es una demanda, o sea, depende de los precios. Esto es igual a 1 menos beta sobre 1 más gamma por esa serie de WT por HT sobre el producto de tasas de interés. Ahí está.
esta ya sería la demanda de consumo del primer periodo para cualquiera de los dos agentes. Y en consecuencia, podemos simplemente escribir la demanda de la oferta laboral del primer periodo como función de esta demanda de consumo. O sea, así. Ahí está. Entonces, les pido que recuerden el modelo de intercambio intertemporal puro, en donde obteníamos expresiones así de este estilo: 1 menos beta y la suma de YT y todas las tablas de interés aquí abajo, ¿ok? O alternativamente le poníamos 1 menos beta, valor presente de la riqueza, de las dotaciones, o sea, la riqueza. Y esa era la demanda de consumo del primer periodo. Así como esta era la demanda de consumo del primer periodo en el modelo de intercambio intertemporal puro, esta es la demanda de consumo para este ejemplo en particular. Un segundo. Así como esa era la demanda de consumo para ese modelo, para este modelo, y para este ejemplo en particular, donde la tecnología es lineal, esta es la demanda de consumo del primer periodo. Y depende, ahora, antes dependía del producto de tasas de interés, ahora todavía depende de ese producto de tasas de interés, pero también depende del salario de mercado, porque ahora es un modelo, les había dicho que es una fusión de esos dos modelos, ¿no? Entonces ahora no solo depende de R o de W, sino depende de ambas. Y por consecuencia también la N1, o sea, el esfuerzo laboral. Entonces, ya conocemos esta demanda de consumo, lo que nos falta conocer es los precios de equilibrio. Ya conocemos uno de esos precios de equilibrio, que es el salario de mercado. Nos falta conocer el 1 más R1 o 1 más RT. ¿Y a qué es igual? Pues por la ecuación de Euler nos dice que eso tiene que ser igual a 1 sobre beta por 7 más 1 sobre 7, ¿no? Esta ecuación de Euler pues es para algún individuo en particular. Sabemos que agregando, ya no lo voy a hacer otra vez, pero cuando agregamos obtenemos que en el numerador aparece el consumo agregado y en el denominador aparece el consumo agregado también, el periodo T más 1 y el periodo T. Y que eso tiene que ser igual a la producción agregada. ¿Y esta producción agregada qué es? Pues es esta función de producción. Hemos dicho que la A es constante, lo único que nos falta ver es si la L varía en el tiempo. Pero dijimos que la L es igual a H sobre 1 más gamma, que evidentemente es constante en el tiempo. Entonces, si eso es constante, significa que para todo T, la Y es constante. Entonces, estas dos se cancelan y obtenemos que 1 más RT de estrella es igual a 1 sobre beta para todo T. Y con esto ya obtenemos los segundos precios de equilibrio, que es R. Y ya con eso, pues simplemente hay que sustituirlos dentro de esa función de demanda de consumo y ya obtenemos el valor de consumo para cualquiera de los dos individuos en equilibrio. Y ya que obtenemos eso, podemos sustituir ese C1 estrella aquí y obtendremos el esfuerzo laboral de equilibrio para cualquiera de los individuos. Y ya con eso podemos irnos a la restricción de cada periodo y obtener los bonos de equilibrio, ¿no? Pero, o sea, ya con esto podemos obtener todo lo que queramos, del primer periodo, del segundo periodo, etc. En particular, si esto es beta por 1 más R es igual a 1, por la ecuación de Euler sabemos que, le voy a poner así, por lo tanto, que los consumos tienen que ser iguales en el tiempo, constantes, para todo T. Eso nos lo exige la ecuación de Euler, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita para ya terminar este repaso? Vamos a simplemente sustituir los precios de equilibrio en esta demanda de consumo, ¿ok? Entonces, tenemos que, ¿para qué individuo? Pues en particular vamos a hacerlo para el individuo A, ¿ok? S1A. Estrella sería igual a 1 menos beta, 1 más gamma, por esa serie de ahí. Este producto de tasas de interés que está en el denominador lo podemos escribir como beta T menos 1, una vez que reconocemos esto de aquí. Entonces, simplemente sería sumar esto de aquí.
beta t menos 1, WT, que es el precio es el salario real, hemos dicho que es igual a A, que es constante en el tiempo, y HT sí es lo que varía. Del individuo I, o sea, del individuo 1, porque estamos resolviendo el problema del individuo 1, o sea, del individuo A. Y a lo mejor fue un poquito desafortunado que escogieran las letras A y B para demostrar el individuo, porque también la productividad es A, pero, pues bueno, solo hay que tener en cuenta que este es un superíndice y esta es la productividad de los factores, ¿ok? Entonces, continuando con ese desarrollo, si esta serie la explicamos término a término, nos quedaría que para el primer periodo tendríamos beta elevado a la 1 menos 1, o sea, beta a la 0, o sea, 1, tendríamos A por H1 de A, y H1 de A es lambda H. Para el segundo periodo tendríamos beta elevado a la 2 menos 1, o sea, beta, por A, y por H2A, que es 1 menos alfa, 1 menos lambda, perdón, por H. Y ya, esa H se mantiene constante en el tiempo. 1 menos lambda por H. Entonces tendríamos beta cuadrada por A, por 1 menos lambda H, beta cúbica por A por 1 menos lambda H, así hasta infinito, ¿no? Y ya sabemos cómo proceder en nuestros casos. ¿Qué es lo que hacíamos en el modelo de intercambio intertemporal puro? Factorizamos algunas cosas de tal forma que nos quede la serie que nos gusta, que es 1 más beta cuadrada, más beta cúbica, así, porque ya sabemos a qué converge esa serie, ¿ok? Entonces, si factorizamos todo esto que está aquí, o sea, beta a 1 menos lambda h, nos quedaría 1 más beta cuadrada, o sea, aquí el 1, aquí más beta cuadrada, así, que sabemos que converge a 1 sobre 1 menos beta. Y pues prácticamente con esto ya estaríamos resolviendo, ya obtendríamos el consumo de equilibrio, ¿ok? Podemos factorizar esta A y esta H en ambos lados, porque pues aparecen en ambos términos. Y yo creo que va a continuar aquí arriba. Voy a borrar esto. ¿Sí? Nos quedaría que el consumo, bueno, le puse 1, pero es de la GTA. Es igual a 1 menos beta, 1 más gamma, a H, y tenemos aquí lambda más beta sobre 1 menos beta por 1 menos lambda. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es distribuir este 1 menos beta, y ya ahora sí tendríamos el consumo de este agente en el equilibrio, que sería AH sobre 1 más gamma, 1 menos beta por lambda, y este 1 menos beta se cancela con ese 1 menos beta, nos quedaría beta por 1 menos lambda. Y ya, este sería el consumo de equilibrio del individuo A en el primer periodo. Y por la ecuación de Euler, pues ya encontramos todos los consumos de todos los periodos para ese agente, porque son iguales en el tiempo. Ahora, ¿qué nos faltaría? Pues simplemente este consumo lo podemos sustituir aquí y obtendríamos el empleo de equilibrio. Y sustituyendo esas cosas en la restricción de cada periodo, podemos obtener el valor de los bonos. Pero ya me tardé un poquito, ya se hizo un poquito largo este repaso de ejercicios, entonces hasta ahí la vamos a dejar. Espero que les haya servido un poco este repaso. Y bueno, nos vamos a ver el siguiente laboratorio ahora sí para repasar política fiscal. Dicho eso, ahí queda todo. Obviamente estas son las respuestas correctas, no se preocupen por eso, son ejercicios que el profesor Jorge Alonso escribió, entonces pues no hay ningún problema. ¿Okay? Bueno, hasta luego.